Quiero agradecerles a todos que nos acompañan, quiero agradecerles por estar del otro lado con este nuevo especial. Estamos sumando en breve a un invitado más, es un amigo de la casa que es el doctor Abraham Benayoun, el cual nos va a tratar un tema específicamente que vamos a hablar de inversiones en Estados Unidos, cómo navegar el sistema impositivo para maximizar protección. Quiero particularmente remarcar que son especiales que son conversatorios, nace particularmente de mucha pregunta que ustedes nos dejan en nuestras conferencias, en nuestros seminarios, en cualquier evento en el cual traemos un exponente a presentar temáticas tan importantes como estas y siempre queda como esa cuestión de por qué no le hubiese preguntado esto o lo otro. Entonces, los invitamos a que se animen a consultar desde ese lugar, más allá de ponernos en sofisticado, desde ese lugar mucho más uno a uno, porque creo que suma, multiplica y bueno, nos permite tener mucha más riqueza en estos especiales que venimos planteando desde Thinking World. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para poder hablar con el doctor Abraham Benayoun? Tan simple como acá abajo, en la parte donde estás viendo mi video, tenés el lugar para poder dejar la pregunta. Te invitamos a que lo hagas. En el caso que vengas de YouTube, te invito a que te conectes. Vas a ver que en la parte de descripción del video hay una URL, una liga, como le dicen. Cliqueala porque ahí vas a entrar a lo que es la landing de esta charla y particularmente te invito a que dejes los datos. Los invitamos a que dejen los datos. Particularmente, ¿por qué? Porque si ustedes nos dejan una consulta, a la cual son más que bienvenidas, no vamos a saber a quién responderles. Entonces, como es costumbre y siempre lo planteamos, toda pregunta va a tener respuesta, sea que se haga acá o sea que después lo hagan el equipo de Customer Service o el equipo, por supuesto, de Benayoun, para poder tener información actualizada de lo que consulta. Nuevamente, bienvenidos. Invierte en Estados Unidos, cómo navegar el sistema impositivo para maximizar protección. Y para eso vamos a traer al especialista. No lo soy yo simplemente soy el moderador, el que va a charlar con el especialista. Bienvenido, Abraham, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Gracias por invitarnos. Gracias a vos. La verdad que un gusto tenerte. La verdad que nos quedaba esta charla ahí pendiente. Esta es una charla que enriquece mucho realmente a todas las charlas que se vienen teniendo a nivel legal. Quiero decir con esto porque realmente hablamos de visas, hablamos un montón de tópicos en lo que implica Estados Unidos, pero cuando hablamos de inversiones, cuando hablamos de actualizaciones impositivas, cuando hablamos de cuestiones que pasan en todos los países, ahí es donde, bueno, tenemos que contactar especialistas. Siempre planteamos lo mismo y ahora más que nunca. Quiero, antes de arrancar la charla, bueno, perdón, yo me fui presentándote, quiero comentarles que Abraham Benayoun, él es cofundador de Benayoun Law Firm, él es graduado con honores de la Universidad de Georgetown en el programa de Maestría de Derechos Tributarios, él es cofundador de la firma de abogados de Benayoun desde el 2013, corregime si algo me equivoco, y él es especialista en Derecho Mercantil y leyes impositivas, así que aprovechemos esto porque quiero aclararles algo. Hoy hablar con especialistas, con abogados, tiene un costo porque es una consultoría específicamente a tener en cuenta. Si uno hace el cálculo de lo que implica hablar con un abogado, con un notario, con distintos actores que implica ir a vivir a Estados Unidos, emigrar o invertir, hagan el cálculo realmente de lo que cuesta. Bueno, estas charlas son gratuitas, pero no así la charla que después puedan llegar a tener con Abraham, que va a tener, por venir de esta charla, un costo preferencial que lo vamos a charlar más adelante. Mi punto es, aprovechemos las charlas, hagan preguntas. Abraham, para el que no te conoce, contanos un poco de vos, contanos vos como abogado, digamos, 2013 confundás de Benayoun Firm y hasta la actualidad. Contanos un poquito para la gente que recién se conecta quién sos vos y bueno, particularmente cuál es la potestad y la fortaleza del estudio. Bueno, como bien dices, empezamos a trabajar en el 2013. Yo en realidad me incorporo a la compañía en el 2014 y empecé trabajando con temas de derecho mercantil solamente. Yo inicialmente no me atraía mucho el tema tributario, la verdad. Mi padre siempre me insistía mucho que era muy importante. Yo era terco de la juventud y me gustaba el tema mercantil y me empecé a trabajar en eso. Y empecé a trabajar con él. Y resulta que mi primer caso, em, yo muy orgulloso resolví el problema con el cliente, conseguí una solución excelente y voy a contarle a mi padre la solución que le conseguí al cliente. Obviamente aquí hay muchos temas de secreto profesional, así que como
no era cliente de él, sino cliente mío, no compartí detalles para que no pueda identificar quién era, pero le conté el caso. Y él se da vuelta y me mira y me dice, espero que lo estés haciendo de esta otra manera, porque de la manera como sonó que lo estabas diciendo, le causarías a tu cliente un impuesto de $1.000.000. Y yo me quedé frío. Dije, no puede ser. ¿Cómo puede ser que no estoy al tanto de todos estos detalles tan importantes? Entonces, de ahí en adelante aprendí, desde mi primer caso, cualquier movimiento que yo iba a hacer, lo consultaba con mi padre antes, para ver que el lado impositivo estuviera bien. Y me empecé a dar cuenta que la mitad de las veces no estaba bien. Entonces, empecé a interesarme más, empecé a meterme más en el tema y ahí empezamos a trabajar juntos ya al 100% en todos los casos. Y ahí fue donde yo hice la maestría en Georgetown para poder ser yo también quien sé, no necesariamente preguntarle todo a él. Y bueno, ya llevo varios años trabajando todo este tema. Estamos bastante más enfocados en el tema de planificación patrimonial, planificación sucesorial, lo de herencia. eh, Todo siempre relacionándolo con el tema de planificación impositiva. El tema de planificación de derecho mercantil está un poquito más de lado, aunque lo seguimos ofreciendo como un servicio para nuestros clientes. Bueno, ya que tenemos la puerta abierta del estudio y ahora ya charlando contigo, la pregunta que te la hacen siempre, pero para empezar como pequeño abreboca, yo soy un cliente, no importa Latinoamérica, de la parte que sea, ¿vos tenés potestad solamente sobre el lugar donde te encontrás? Para la gente que no sabe, estamos hablando de Florida, estamos hablando de Miami, ¿o tenés potestad para todos Estados Unidos? ¿Cómo funciona la cuestión ahí a nivel legal, Abraham? Excelente pregunta. En Estados Unidos hay dos niveles de gobierno, en términos generales. Está el nivel federal y está el nivel estatal o estadal si eres venezolano. Significa de los estados. Entonces, en Estados Unidos hay 50 estados, hay ciertas leyes que aplican a todo el país, esas son las leyes federales, y hay otras leyes que aplican solamente a ciertos estados. Cuando una persona es abogado en Estados Unidos, puede ejercer tanto derecho federal como derecho del estado donde se encuentra o donde tiene licencia, si es que tienes más de una licencia. Por ejemplo, tenemos uno de los abogados de nuestra firma, tiene también licencia en Maryland. Nosotros principalmente ejercemos en Florida, pero viendo mucho, principalmente temas federales, porque el impuesto importante, el impuesto más grande del que hay que preocuparse es el impuesto federal. Entonces tenemos gente, por ejemplo, que invierte en Texas o en New York o en diferentes estados. Tenemos gente en Detroit que se metió con todo el tema cuando bajaron mucho los precios. Y ahí simplemente, dependiendo de lo complejo que hay que hacer localmente, podemos tener que usar un abogado local para ver esa parte. Por ejemplo, si vas a comprar una propiedad, un centro comercial en California, vamos a querer tener un abogado local en California viendo todos los temas legales de bienes raíces, viendo los contratos de alquiler, asegurándonos que al final lo que estamos comprando es el centro comercial que creemos que estamos comprando. Pero la planificación impositiva a nivel macro, igual la podemos hacer nosotros, porque de nuevo es un tema de derecho federal. Ahora, en estados como California, New York, cuando también tienen temas impositivos locales fuertes, es bueno que el abogado local que agarremos también entienda un poquito de esos temas para ver si hay escapadas, aunque en general tienden a seguir uno al otro. No Claro, sé es si ahí la expliqué respuesta. demasiado la respuesta. No, y está bueno porque creo que ya tenemos varias charlas contigo y la gente del otro lado que ya nos conoce y los nuevos, es la pregunta clásica, ¿no? Entonces, creo que está bueno para decir, listo, entramos, te conocimos, listo, quiero entender cómo puedo aplicar para ser concreto, ¿no? Vamos a meternos un poquito en preguntas que comúnmente salen, ¿no? En el habitual de las charlas. Y bueno, la primera y en particular estamos hablando de cuáles son las principales consideraciones fiscales que vos sugerís tener a un inversor latinoamericano a la hora de invertir en Estados Unidos, Abraham.
Bueno, excelente pregunta. Además, bien dijiste en la pregunta, consideraciones fiscales. Además de las consideraciones fiscales, hay muchas otras consideraciones que hay que tener en cuenta. Em, no voy a entrar en detalles, en parte porque no fue tu pregunta, pero mencionar un poquito, obviamente no sirve de nada tener la mejor estructura fiscal si es que al final hiciste una mala inversión. Entonces, antes de pensar en cómo estructurar esto tributariamente de la mejor manera, asegúrate que la inversión que estés haciendo sea buena. Y ahí es donde te mencionaba antes que seguimos dando un poco de servicio mercantil, que es en este tipo de cosas cuando clientes vienen y quieren que los ayudemos a investigar alguna inversión que le están ofreciendo, revisar documentos de la inversión que le están ofreciendo y darles nuestra opinión por el lado mercantil también, si es que es viable o no. Em, Aparte de eso, hay que hacer la investigación financiera que tenga sentido, la investigación de con quien sea que estés invirtiendo, que tenga una buena reputación, etcétera. La mayoría de la gente entiende que hay que hacer eso porque eso hay que hacerlo en cualquier lugar del mundo, donde sea que vayas a invertir, tienes que asegurarte que la inversión sea buena. Ahora, llegando a tu pregunta, ¿qué consideraciones tributarias deben tener? Y es así, toda inversión que sea una buena inversión, o sea, tiene ganancias, va a tener que pagar impuestos sobre la renta. Pero hay maneras en las que vas a pagar más impuestos y maneras en las que vas a pagar menos impuestos sobre las ganancias, sobre la renta. Entonces, una consideración importante es el impuesto sobre las ganancias. ¿Cuánto vamos a tributar si es que todo va bien? Y por otro lado, el tema de la herencia. Una persona que invierte en Estados Unidos, tenga la edad que tenga, tiene que tener cuidado del impuesto de herencia, porque el impuesto de herencia es muy fuerte. A diferencia del impuesto sobre las ganancias, el impuesto de herencia está basado en el valor total de la inversión en el momento del fallecimiento. Entonces, siendo que es un impuesto tan fuerte, tan oneroso, recomendamos que todo el mundo tome eso en consideración al momento de armar su estructura corporativa para asegurarnos que esté bien protegido desde esos dos puntos de vista. Yo diría principalmente son los dos impuestos que tienen que ver. Hay otras cosas que se escuchan mucho, como por ejemplo, habrás escuchado el tema de FIRPTA, ¿no? FIRPTA es la famosa retención y esa aplica a los extranjeros. Cualquier extranjero que invierte en Estados Unidos que invierte en bienes raíces en Estados Unidos y la vende, el comprador no le paga el 100% del monto de compra al vendedor, sino que le paga 85% y le retiene 15% y se lo manda a la IRS. La gente le tiene mucho miedo a este FIRPTA. Entendible, nadie quiere recibir 85% del dinero. Pero hay que entender que esta es nada más una retención y a final de año, cuando se hace la declaración de impuestos, se puede pedir de vuelta. Dependiendo del momento del año en el que estemos, dependiendo de varios factores, de cuánta ganancia haya, cuánto sea el monto de venta, etcétera, se pueden pedir lo que se llama un FIRPTA Certificate, donde tú le dices al IRS cuánto en realidad estás ganando, le muestras cuánto en realidad ellos deberían retener para poder asegurarse que van a cobrar su impuesto sobre las ganancias y mandar solamente eso. El problema es que eso está tomando más y más tiempo porque la IRS está dando prioridad a otras cosas y no a procesar nuestras peticiones de FIRPTA. Pero cualquier estructura decente que armes para ocuparte del tema de impuestos de ganancias e impuestos sobre las herencias, van a también ocuparse del tema de FIRPTA en casi todos los casos. Para la gente que se está conectando recién, recuerden que estamos hablando con el doctor Abraham Benayoun. Estamos hablando de invertir en Estados Unidos, cómo navegar el sistema impositivo para maximizar protección. Sé que en las cuestiones legales, obviamente, tenemos mucha gente muy experta, hay gente que realmente le da miedo meterse de lleno en esto. Bueno, acá estamos hablando de Estados Unidos, un error es caro, y la verdad que voy a tomar una palabra que la aprendí de alguna charla de las que dio Abraham, la verdad que por ahorrarte $400, 500 o lo que fuese, te puedes ahorrar un problema más adelante. Entonces,
este es el lugar para esa cuestión de no dolores de cabeza a futuro. Tenelo ahora. Esa sería la receta. Vamos a una pregunta, porque parece que lo hablamos en complicado. Tenemos gente que son pequeños inversores y yo quiero ir un poquito también a atacar eso, ¿no? ¿A partir de qué inversión vos considerás es viable armar una estructura offshore para justamente ese pequeño inversor? Bueno, en realidad hay muchos niveles de estructuras offshore, muchos, em, muchas categorías, dependiendo de cuánto van a invertir. Ahora, si una persona está invirtiendo menos de $300,000, en realidad no tiene mucho sentido armar una estructura offshore, a menos que estemos hablando de una persona mayor, eh, bien mayor, y ahí ya quizás una inversión de $200,000 puede tener sentido. Pero en términos generales, 350,000 para arriba es cuando empieza a tener sentido hacer una estructura relativamente simple, donde el cargo anual de las renovaciones, de mantenimiento de esa estructura no sea demasiado pesado y no nos cueste más el remedio que la enfermedad, ¿no? Em, Dependiendo del tipo de inversiones que está haciendo la persona, puede ser también un poquito más caro el mantenimiento. Entonces, si alguien está invirtiendo en bienes raíces, la estructura que hay que hacer por definición va a ser un poquito más compleja y por lo tanto quizás nos acercamos más a los 400 o ahí ya a los 350. Pero si estás haciendo una inversión en inversiones financieras, la estructura es mucho menos pesada y hay una inversión ya quizás de $250,000 tenga sentido hacer una offshore. Entonces depende un poco de la situación. En general, en cualquier caso, conviene consultar porque no todos los casos son iguales. O sea, no todos los casos donde están invirtiendo $300,000 son iguales. Te acabo de dar un ejemplo tan simple como en qué estás invirtiendo, donde te va a cambiar radicalmente el costo y por lo tanto cuándo debes empezar a eso. Pero también como eso estás invirtiendo en algo que es muy agresivo y que pronto vas a tener mucho más, o estás invirtiendo en algo que es de poca rentabilidad, es más simplemente para resguardar los bienes. O estás invirtiendo este monto ahora, pero en verdad piensas invertir más, o ese es todo lo que vas a invertir. Todo eso va cambiando. Ahora, incluso personas que están por debajo de estos números que estoy mencionando, deberían saber en qué se están metiendo, tener eso claro y ver qué soluciones sí pueden hacer, quizás dentro de Estados Unidos, quizás no yendo offshore, pero por lo menos para facilitar el resto de las cosas. Quizás no subirse los impuestos de renta o quizás facilitar el proceso de herencia, aunque no el impuesto. Em, entonces siempre es recomendable por lo menos hacer la consulta. Ok, dejaría ese título. Me parece que es el más limpio y potable. Repito a toda la gente que está al otro lado, ¿no? Esto es un abreboca acá. Yo sé que es algo que están cansados de escucharlo, pero obviamente que la puerta está abierta para que puedan consultar a Abraham y a todo su equipo. Y justamente estas charlas están desde esa línea, ¿no? Porque cada país es distinto, cada realidad es distinta y obviamente hay un montón de cuestiones a tener en cuenta que tienes que charlar frente a frente con una persona especializada en el tema. Dentro de esta misma lógica, preguntas que más de una vez surgen y creo que está bueno entrar a la mesa, ¿no? Para esas personas que quieren, viste, maximizar su protección de los activos y minimizar la obligación tributaria en los Estados Unidos, ¿cuál es la estrategia de planificación que sugerirías vos a nivel fiscal? Bueno, depende de nuevo de muchas cosas. Como mencionaba antes, si alguien está invirtiendo poco dinero, bueno, no es poco dinero, pero digamos, si alguien está invirtiendo menos de $300,000, quizás no tiene sentido hacer una estructura más compleja, pero alguien que ya está invirtiendo más que eso, debería tener una estructura por lo menos que incluya un trust que puede ser revocable en el caso de tener también un offshore. O sea, sería un trust con una compañía offshore que puede ser, por ejemplo, en Nevis o en BVI, quizás Panamá, depende de si también tienen conexiones con Europa o no, porque Europa tiene países que anda metiendo y sacando de su lista negra
em, cada 2 meses. Em, y eso normalmente, por ejemplo, podría ser suficiente para una inversión en inversiones financieras. Para inversiones con bienes raíces, habría que agregarle también una LLC doméstica, americana. Ya están invirtiendo en Florida, que sea de Florida. Em, También está la opción de hacerlo a través de un trust irrevocable. Y ahí nos podemos saltar todo el tema de la offshore, ir directo a un trust irrevocable con las compañías acá. Cualquiera de estas son compañías, son estructuras que al final sirven, que son buenas estratégicamente, nos dan todas las protecciones importantes que necesitamos, pero no sirven todas para todo el mundo. También dentro de estas mismas dos estructuras macro que te estoy dando, hay muchos detalles que hay que determinar con el cliente y todo eso va a depender de su situación personal, del tipo de inversión que están haciendo, cómo es la familia, de qué país vienen, todo ese tipo de cosas van a cambiar. Pero a nivel general, podemos decir que esos son los dos tipos de estructura que deben tener. Si tienen una estructura que no incluyen esas piezas, probablemente no están protegidos como deben estarlo. Estamos a más de la mitad de la charla. La verdad que es un tema súper amplio. Insisto, dejen preguntas. Yo ahora voy a meter alguna preguntita más que vamos a intentar compactar lo máximo posible. Y la idea de esto es que se animen a consultar, porque lo que no se responde acá vamos a estar compartiéndolo a Abraham y a lo que es el estudio de Abraham. Y por supuesto, el equipo de Customer Service puede darle muchas respuestas como para también ganar algo de tiempo. Desde Thinking World, al que nos conoce ya sea que lo están utilizando, el equipo de Customer Service, Diego que está a la cabeza, con todo gusto va a poder responder y bueno, lo que no se pueda responder ahí se canaliza. Y en el caso de querer ya tener una cita concreta con Abraham, ahora les voy a contar un poquito cómo lo haces y la tarifa preferencial que tienen, particularmente por ser este usuario de Thinking World. Acá hay ya una primera pregunta, te voy a tomar una primera pregunta desde Bogotá, Elena, permíteme que la vamos a subir. Nos dice, ¿cuáles son los principales impuestos que debo considerar si quiero invertir en Estados Unidos? ¿Cómo puedo contactar contigo? La segunda parte ahora te la respondo yo, Elena. Bueno, la primera parte es un poco lo que hablábamos al principio de la charla. Hay muchos tipos de impuestos que existen acá. Algunos son impuestos que podemos planificar para evitarlos, algunos podemos planificar para bajarlos y algunos simplemente están ahí y no hay cómo evitarlos. Los impuestos principales que hay que considerar porque se puede hacer algo al respecto son los impuestos sobre las ganancias y los impuestos de herencia. También hay un impuesto que en realidad no he mencionado, que es el impuesto al regalo. Ahora, no lo he mencionado porque en realidad no es algo que hay que considerar al invertir, pero hay que considerarlo antes de hacer cualquier tipo de movimiento. Entonces, les voy a contar una historia. Puedo contarles, Oscar, ok. Vamos. Tenemos unos clientes que, si han escuchado otras de mis charlas, seguramente la han escuchado porque es una historia en realidad espeluznante. Y creo que de ahí viene, Oscar, el comentario que mencionaste antes. Tenemos unos clientes que el padre compró una propiedad en Brickell por $5 millones. Al poco tiempo habló con su abogado de bienes raíces y conversando, resulta que se dan cuenta que en realidad él no compró la propiedad para él, sino para sus hijos. Y el abogado le dice, oye, en realidad la acabas de comprar, pásasela con un quitclaim deed a tus hijos, lo registramos, no vas a tener ningún problema de impuestos. El abogado de bienes raíces obviamente no sabía en realidad cómo lidiar con inversionistas extranjeros y escribió este quitclaim deed, que es un traspaso de propiedad, un documento para traspasar la propiedad, y el abogado está muy preocupado de evitarle a este cliente
los impuestos de registro del documento, los impuestos de estampilla, lo llaman en algunos países, doc stamps, documentary stamp taxes acá. Resulta que entonces el abogado escribe en el documento de traspaso que que el papá está dando esa propiedad de regalo por su amor que le tienen los hijos, em, y por ningún pago monetario. Y de esa manera lo registran y se ahorran este impuesto de estampilla. Excelente, muy bonito que cerraron ese impuesto que es de más o menos, para una propiedad de 5 millones de dólares, pueden ser como $30,000. El problema es que el abogado no se dio cuenta que existe un impuesto de regalo. Y el impuesto al regalo es del 40%, igual al impuesto de herencia. Entonces, les causó un problema ahora de $2 millones. Y es aquí donde yo digo, una consulta de 350 o $500 les podría haber ahorrado 2 millones. Entonces, el impuesto de regalo es algo que hay que tener en cuenta al momento de hacer traspasos, al momento de pensar, no importa, yo lo arreglo, hago un cambio. Cuando te dicen, no, no importa, yo hago el cambio, ahí es cuando tienen que acordarse de esta historia y tener cuidado de no caer en este problema. Aparte de eso, están los impuestos de las ganancias, como había mencionado, el impuesto de herencia, como había mencionado. Impuestos los que en realidad no hay mucho que hacer, es como el impuesto de estampilla. El impuesto de estampilla, si es una venta, es una venta, y si es un regalo, es un regalo. No hay mucho más que hacer al respecto, y al final son impuestos relativamente pequeños. Obviamente un impuesto de $30,000 es alto, pero si estamos hablando de una propiedad de 5 millones, ya vemos que relativamente no es un impuesto muy fuerte. A Ahora ver, te toca contestar la segunda pregunta, Oscar. no, bueno, que la verdad me dejaste el pie porque justamente es lo que recién planteábamos, ¿no? Recién decías 400, $500, 600. Realmente el costo que hoy implique una consulta es un costo que después en términos generales te va a terminar siendo simplemente nada. Ese es el mensaje que le damos a la gente. Pero ¿saben qué? Si vienen desde Thinking World, este es el punto particular, tenés un costo preferencial. El usuario de Thinking World tiene ese costo preferencial y para poder contactarlo a Abraham lo haces a través de este link. Ahí tenés el asistente de Abraham, bueno, Julia va a estar pudiendo contactar, va a poder responder y vamos a meternos de lleno en lo que ya estaba planteando Abraham. Entonces, no solamente ya te estás ahorrando un costo importante, sino que recordame los $200, que es lo que habíamos acordado y que se había acordado en realidad solamente por ser usuario de Thinking World. Así que recordalo. Ese es el link, Elena, para que puedas tomar y para todos ustedes también como para poder ya avanzar con una reunión. Ahora, si tenés una consulta en términos generales, recordá que la puedes hacer desde el equipo de Customer Service que con todo gusto nuestro Diego particularmente, que es quien está detrás de esto, va a poder responderte. Meto una más y ya estamos a tope. Te pido ahí si podés compactar la respuesta, pero digamos, queda algo de tiempo, pero como para ordenarnos. Y que es netamente, justamente, habiendo cambios recientes en la cuestión legislativa en los Estados Unidos, particularmente, ¿qué debe tener en cuenta ese inversor internacional, ¿no? Yo sé que es muy complicada, es muy amplia la pregunta, ¿no? Pero si lo puedes resumir como en algunos tópicos o en algunos puntos para ir cerrando y bueno, que la gente vaya rumiando esto y deje sus consultas. Sí, mira, yo te diría que 2, quizás 3 puntos que tienen que tener en cuenta. Em, el primero es inversionistas de ciertos países, em, Venezuela, Rusia, China, Irán, Siria, Cuba y Corea del Norte. Tienen ahora una prohibición de comprar bienes raíces en el estado de Florida. Em, para la mayoría de los países es en ciertos lugares específicos, pero que al final terminan abarcando casi todo el estado. Es muy difícil encontrar un lugar donde no aplique. Y a China aplica a todos lados. Ahora, esto no significa una persona que tenga pasaporte de ese país. Significa una persona que esté domiciliada en ese país. ¿Qué significa domicilio? ¿Qué no significa domicilio? Es una pregunta difícil en ciertos casos. En otros casos es simplemente muy fácil dónde vives. Si llevas 20 años viviendo en otro país, tienes ciudadanía de ese otro país,
probablemente vives en ese otro país. Por más que también tengas pasaporte de alguno de estos países que mencioné. Esa es una regla importante que hay que tener en cuenta. Las personas de esos países que ya tenían residencia, que ya tenían propiedades acá, tenían que haberse registrado en el 2023. Eso es punto uno, importante a tener en cuenta para ciertos extranjeros. Punto dos es, hay una ley de registro para inversiones de extranjeros en los formularios BE12 y BE13. El formulario BE12 se hace cada 5 años, entonces no es siempre que hay que hacerlo. Pero el formulario B13 es al momento de invertir. Cuando sea que vayas a invertir, tienes que avisarle al gobierno que eres un extranjero que estás invirtiendo. Dependiendo del monto de inversión, el tamaño del aviso. No es algo complicado, no demasiado complicado, pero es muy importante hacerlo. Todas estas cosas son para evitar multas. Y el problema es que mucha gente no sabe que esto existe y el gobierno sí está empezando a ponerse más serio con el tema de asegurarse que la gente cumpla con esta obligación. Por último, una ley muy importante, esta la aplica en realidad a todo el mundo, no solamente a los extranjeros, pero también estamos en el tema de que no todo el mundo lo sabe. Cualquier compañía registrada en Estados Unidos tiene que informarle al departamento de FinCEN quiénes son los dueños. Quiénes son los dueños y quiénes son las personas que manejan la compañía. El no hacer esta declaración tiene una multa diaria de $500. El hacer la declaración simplemente es informarle al gobierno, es el costo que te vaya a cobrar el profesional que te vaya a ayudar a hacerlo y nada más. Los plazos son para compañías que existían antes del 2024. Tienen todo el año 2024 para hacerlo. Compañías que se crean durante el año 2024 tienen que informar durante 90 días. Y compañías que se crean después del 2024, o sea, 2025 en adelante, tienen que informar dentro de 30 días. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque para los extranjeros a veces conseguir el número de identificación fiscal de la compañía toma un poquito más de tiempo. El IRS dice que toma 4 días, pero no toma 4 días. Creo que desde antes de COVID no he visto que haya tomado 4 días. Y de hecho está tomando en general más de un mes. Entonces, ahí tienes un problema un poco cuando son declaraciones que tienes que hacer dentro de 30 días y no tienes el número de identificación fiscal, ¿cómo lo haces? Y por eso hay gente que está empezando a considerar usar administradores americanos para asegurarse de conseguir el número de identificación fiscal más rápido. También puede ser que lo terminen extendiendo a que sea siempre 90 días, es lo más lógico, pero por ahora esa es la ley. De todas maneras, sea cual sea el plazo, en el momento exacto que vayas a hacer tu inversión, asegúrate de confirmar cuál es ese plazo y cumplir con la declaración dentro de esos días. Estás en mute. Ahí estamos nuevamente. Agradezco mucho el tiempo que nos dedicás. Súper interesante lo que planteás, porque la verdad que cada respuesta que das genera muchas más preguntas. Pero bueno, este especial es para eso. La puerta, digamos, está abierta para cada una de las personas que está del otro lado y para que puedan dejarnos sus consultas, porque justamente eso enriquece a todo lo que es la charla y que vamos a estar pudiendo compartir ahí con Abraham, por supuesto, con el doctor Abraham Benayoun y el estudio. Recordá, ¿querés tomar una cita en este momento con él? Lo tenés que hacer de una forma muy simple. El correo electrónico donde tenés que, gracias ahí al equipo, es Julio. Bueno, acá tenemos el correo electrónico donde ustedes pueden contactarlo y si venís de parte de Thinking World, el costo es preferencial y es de $200. Te ahorrás, es decir, lo dijo durante toda la charla, es decir, es preferible pagar una consulta y ahorrarse un dolor de cabeza que puede ser mucho más grande y más en los Estados Unidos y más pensando en un país que no es el nuestro, ¿no? Saquemos el chip de nuestros países porque muchas veces venimos mal acostumbrados o bien acostumbrados, no hay juzgamientos, pero eso es importante. Gracias, Abraham, nuevamente. Te dejo ahí el espacio para que puedas saludar al público.
Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Oscar, y al equipo de Thinking World por haberme invitado a participar en esto. En realidad fue bien interesante, bien agradable hablar contigo, como siempre, Oscar. Y gracias al público por las preguntas y por la atención. Estamos aquí a la orden para lo que necesiten. Como mencionó Oscar, hay miles de cosas que no pudimos hablar, pero si les puedo dejar un mensaje es consulten antes de hacer cualquier cosa, incluso si no caían dentro de exactamente los ejemplos que mencionamos acá, consulten. Vamos a poder ayudarlos, a guiarlos en cómo deben eh, hacer las cosas, cómo deben avanzar. Gracias, Abraham. Gracias a todos. Nos estamos viendo en un próximo encuentro, en un próximo especial. Hasta luego.